la política controlándola. Los políticos no pueden campar, no podemos campar a nuestras anchas. Sobre la actividad de las instituciones y de los gobiernos tiene que haber controles estrictos. Lo que hagamos tiene que ser absolutamente transparente. Debemos ser capaces de explicar en cualquier lugar todo lo que hacemos y debemos estar siempre a la absoluta disposición de los ciudadanos para dar cuenta de todo lo que, después de que nos hayan votado, hemos hecho desde los gobiernos y de las instituciones, aunque sea admitiendo los errores en el momento en el que los cometamos. Debemos reformar de arriba abajo todos los instrumentos de la política. Frente al populismo que ha irrumpido a través de Podemos y de otros elementos indeseables de la actual política española, debemos reaccionar con reformas profundas, con cambios profundos que nos está exigiendo la sociedad, en el terreno de la economía, en el terreno de la administración, en el terreno de la política. Así es como regeneraremos la política y así es como conseguiremos que los ciudadanos vuelvan a confiar en la política y vuelvan a confiar en los políticos socialistas. Y debemos también, para recuperar la política, hacerla más democrática. En los tiempos de Internet, en los tiempos en el que todo el mundo tiene acceso a grandes dosis de información, ya no se puede gobernar como se gobernaba hasta finales del siglo XX. Es fundamental abrir de par en par las puertas y las ventanas de los ayuntamientos, de las Cortes y de los gobiernos para que los ciudadanos participen. Y hay que arbitrar todo tipo de cauces, todo tipo de canales para que esa participación sea efectiva, desde el convencimiento de que, primero, satisfacemos un derecho ciudadano y, segundo, enriquecemos la propia acción de gobierno, porque con una sociedad tan informada, tan bien preparada, con una juventud tan bien pertrechada de conocimientos y de valores, sería absolutamente imperdonable que desperdiciáramos ese capital a la hora de gobernar y a la hora de tomar las decisiones que la sociedad requiere para hacer frente a los dificilísimos retos del futuro. Debemos regenerar la política para reconstruir Aragón, para reconstruir un Aragón que sea espacio privilegiado de libertad y de igualdad. Y cuando en Aragón hablamos de igualdad, no estamos hablando solo de igualdad entre ricos y pobres, no estamos hablando solo de acortar la brecha que se ha ensanchado mucho entre los que tienen mucho y los que tienen poco. No estamos hablando de garantizar educación, sanidad y servicios sociales a todos los aragoneses, nazcan en la cuna que nazcan, sea pobre o sea rica. Estamos hablando también, y quizás sobre todo, en una comunidad como la nuestra, de que los derechos sean los mismos para quien nace en la gran ciudad de Zaragoza, en el Paseo Independencia, y para quien nace en un pueblo pequeño, lo cual significa sacrificios presupuestarios importantes, porque todos sabemos que es más caro mantener sanidad y educación en un pueblo pequeño, pero como socialistas aceptamos el reto de que tengan esa sanidad y esa educación los habitantes de un pueblo pequeño, porque tienen derecho a ello y porque si realmente somos consecuentes con el viejo principio de la igualdad que debemos compartir todos los inquilinos de la casa de Pablo Iglesias, ese principio hay que aplicarlo a las políticas de gasto para asegurar igualdad de oportunidades e igualdad de servicios. ¿Y cómo podemos conseguir todo esto, compañeras y compañeros? ¿Cómo podemos regenerar la política? ¿Y cómo podemos construir el futuro de Aragón sobre el desarrollo máximo de los principios de igualdad y de libertad? Y digo libertad porque un hombre o una mujer no son libres en tanto en cuanto las limitaciones económicas les impiden acceder a los derechos básicos que la Constitución les reconoce. ¿Cómo hemos de conseguir esto, compañeras y compañeros? Evidentemente desde la política, evidentemente, y retomo otra vez citas textuales de Pablo Iglesias, a través del trabajo activo de las agrupaciones locales, a través de nuestra presencia en todo el tejido social, a través de nuestra implicación en los sindicatos, en las asociaciones de vecinos, a través del estímulo de lo que hacen nuestros jóvenes en la organización de las juventudes socialistas. Hemos de hacerlo desde el Gobierno de España, desde el Parlamento Europeo. Hemos de hacerlo desde el Gobierno de la Comunidad Autónoma. Pero en mi opinión,
quien debe tener el protagonismo absoluto en los próximos años en esa tarea de hacer de Aragón un espacio de igualdad y de libertad, y en esa tarea de hacer de Aragón un espacio de reconstrucción de todo lo que la derecha ha destruido, los dos instrumentos básicos para conseguirlo han de ser la propia sociedad aragonesa y, Leticia, los ayuntamientos, los municipios. Tenemos una sociedad, la aragonesa, con muy pocos habitantes, 1.200.000, y encima, para mayores dificultades desde el punto de vista administrativo, más de la mitad residentes en la ciudad de Zaragoza y el resto diseminados en más de 1.000 núcleos de población. Somos, por tanto, pocos a la hora de conformar las grandes decisiones del Estado, a la hora de exigir con fuerza que el Estado nos trate bien. Pero, a pesar de ser pocos, lo que no podemos admitir es ser poco, porque yo estoy convencido que si somos pocos demográficamente, somos mucho a la hora de poner sobre la balanza, en comparación con cualquier comunidad autónoma, el talento que atesora la comunidad autónoma de Aragón en el terreno de la cultura, en el terreno de la universidad, en el terreno de la empresa, en el terreno del mundo del trabajo. Un caudal impresionante de la sociedad civil aragonesa que hasta ahora de la política quizá ha recibido más freno que estímulo. Y yo, como presidente del Gobierno de Aragón, que aspiro a ser, me preocupa y me comprometo a romper barreras, me comprometo a estimular, me comprometo a quitar frenos, me comprometo a poner en valor ese inmenso caudal, ese inmenso talento que atesora la comunidad autónoma de Aragón, porque asociándonos con él desde la política, estoy seguro que Aragón puede llegar a ser una comunidad autónoma decisiva en la España federal que tras la reforma de la Constitución queremos queremos convertir con Pedro Sánchez a la cabeza. Pero mi principal aliado para reconstruir Aragón, después de los destrozos que le ha perpetrado la derecha, mi principal aliado para regenerar la política, compañeras y compañeros, Leticia, mi principal aliado quiero que sean los ayuntamientos, quiero que sean los municipios aragoneses. Los que me conocen saben que yo siempre he tenido la convicción de que el ámbito en el que mejor se desenvuelve el socialismo, donde los socialismos respiramos con fuerzas de gigante, es justamente en el ámbito del ayuntamiento, es justamente el ámbito del municipio, la manifestación más pura de la democracia, el ámbito en el que más, mejor, de más calidad y más baratos se gestionan los servicios, el ámbito constituido desde siempre en mejor escuela de la democracia para los niños, jóvenes y adolescentes, el ámbito, en definitiva, sobre el que se constituye el Estado y que, en tanto en cuanto es un ámbito saludable y fuerte, es capaz de construir un Estado saludable y fuerte. Por eso, en el programa electoral del Partido Socialista para las municipales y autonómicas, la prioridad absoluta no va a ser el programa autonómico con el que yo quiero ser presidente del Gobierno de Aragón. La prioridad absoluta va a ser el programa municipal. Quiero unos ayuntamientos fuertes, unos ayuntamientos con poder político real, unos ayuntamientos con capacidad financiera real. Quiero unos ayuntamientos que tras la correspondiente reforma de la Constitución vean reconocida su autonomía política en la Carta Magna y tras el correspondiente esfuerzo legislativo vean satisfechas sus necesidades económicas a través de la correspondiente reforma fiscal, a través de la correspondiente reforma de dotación de medios, para que las grandes, para que las magníficas ideas que tiene en la cabeza una mujer como Leticia Soria se puedan llevar adelante, se puedan llevar a la práctica. Quiero hacer una magnífica lista de diputadas y diputados a las Cortes de Aragón y sobre ellos recaerá en buena medida la responsabilidad de reconstruir Aragón. Pero sobre todo quiero a mi lado, trabajando no detrás de mí, sino a mi lado,
un grupo de alcaldes y alcaldesas socialistas que son los que estoy absolutamente convencido de que van a llevar en volandas a Aragón hacia el lugar que tiene que ocupar en el siglo XXI en España, pero que sobre todo van a conseguir restituir a nuestra comunidad autónoma la igualdad y la cota de libertad que el gobierno de la derecha en estos 3 años se ha empeñado a fondo en destruir. Por eso es por lo que, compañeras y compañeros,